study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy una cordial bienvenida a otro episodio más de Leyendas y Relatos de México. En esta ocasión les traigo esta leyenda perteneciente al Estado de México, así que espero que la disfruten. En el Estado de México hay lugares donde el crecimiento de la ciudad ha enterrado casi por completo el paisaje antiguo, pero no ha conseguido borrar del todo la memoria de lo que estuvo antes. Uno de esos sitios es la antigua zona de Santa Mónica en Tlalnepantla, donde entre muros viejos, historias de haciendas y recuerdos de caminos oscuros comenzó a contarse una leyenda que todavía hoy algunos mencionan. Es la historia del fantasma de la Condesa. Mucho antes de que la zona se llenara de tráfico, colonias y ruido, Santa Mónica era un lugar de cascos antiguos, tierras amplias y construcciones que parecían levantadas para durar por siglos. La vieja hacienda dominaba el entorno, rodeada por caminos que al caer la noche se volvían solitarios, especialmente en tiempos en que aún se viajaba a caballo o en carretas. Y la oscuridad no estaba vencida por faroles eléctricos, sino apenas por algunas lámparas lejanas o por la misma luna. En esa época, según decían los más viejos, vivió en una de las propiedades cercanas una mujer a la que todos llamaban la Condesa. No se sabe con exactitud si ostentaba verdaderamente ese título nobiliario o si el pueblo determinó dárselo por la elegancia con la que se movía y por el aire de superioridad silenciosa que siempre la acompañaba. Lo cierto es que la recordaban como una mujer de porte impecable, vestida de claro, con modales finos y una belleza fría que imponía más de lo que atraía. No era una mujer cercana a la gente del lugar. No se le conocían amistades entre los habitantes del pueblo ni costumbre de mezclarse con los peones, los arrieros o las familias vecinas. La veían pasar, eso sí, de vez en cuando, montada o en un carruaje cruzando los caminos con la cabeza erguida, sin desviar la mirada hacia nadie. Algunos decían que era viuda, otros aseguraban que esperaba el regreso de un hombre que jamás volvió. Había quienes afirmaban que había llegado desde muy lejos y que la casona donde vivía no era para ella un hogar, sino una especie de encierro elegante. Pero en las leyendas, como en la vida, los rumores son muchas veces más persistentes que los hechos.
Lo que sí parecía cierto era que la mujer vivía rodeada de un silencio extraño. Con el paso del tiempo, la gente empezó a notar que casi nunca se le veía acompañada y que, aun cuando los caminos estaban llenos de jornaleros o viajeros, ella siempre parecía moverse dentro de una soledad completa, como si a su alrededor se abriera un espacio que nadie se atrevía a cruzar. Quienes trabajaban cerca de la propiedad decían que por las noches algunas ventanas de la casa permanecían encendidas hasta muy tarde y que a veces se veía su silueta caminar de un lado a otro después de cerrar las cortinas, como si esperara a alguien o vigilara un regreso que no terminaba de cumplirse del todo. Tiempo después vino la tragedia, aunque no todos la cuentan igual. Según una versión, la condesa recibió la noticia de una traición que la dejó destruida. Otra versión decía que el hombre a quien esperaba murió antes de regresar y nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Hay quienes sostienen que perdió la razón lentamente encerrada en la casa, consumida por la espera, caminando una y otra vez por los mismos corredores, asomándose a las mismas ventanas y saliendo algunas noches a recorrer los caminos como si fuera a encontrarse de frente con aquello que había perdido. La leyenda más oscura afirma que una madrugada la encontraron sin vida en la propiedad, vestida de blanco, con la mirada abierta y fija hacia el camino, como si hasta el último instante hubiera creído que alguien estaba a punto de aparecer entre la neblina. Sea cual haya sido el final verdadero, la muerte no puso fin a su presencia. Poco después comenzaron los relatos. Al principio apenas fueron comentarios sueltos, murmullos de arrieros, de hombres que pasaban tarde por los alrededores de Santa Mónica, o de quienes tenían que cruzar los antiguos caminos rumbo a Tlalnepantla, o tal vez hacia algunos pueblos vecinos. Lo que contaban era siempre parecido. En alguna parte del trayecto, generalmente cuando la noche estaba demasiado quieta, veían a una figura blanca a la distancia. No caminaba con prisa, tampoco corría ni hacía ruido. Simplemente estaba allí, inmóvil al principio, como esperando que el viajero se acercara lo suficiente para verla con claridad. Muchos pensaban que se trataba de una mujer real, quizá alguna señora de la zona, quizá alguien que había salido tarde de la hacienda, o quizá una persona perdida. Pero al aproximarse, lo que debía volverse más nítido se volvía más extraño. La figura no parecía avanzar como una mujer normal, más bien se deslizaba ligeramente por encima del suelo, con una lentitud solemne, sin que el vestido se ensuciara ni el cuerpo proyectara una sombra clara. Algunos decían que se veía como un bulto blanco flotando a poca altura, que tenía la forma humana pero demasiado rígido para ser una persona de carne y hueso. Y luego estaba el rostro. Casi nadie lograba describirlo con precisión. Los que la veían de cerca decían que no era un rostro horrible en el sentido común. No era una calavera ni un monstruo, era peor. Era un rostro despojado de toda vida, inmóvil y pálido, demasiado sereno, como si la muerte hubiera endurecido la belleza hasta volverla casi insoportable. Los ojos parecían mirar siempre más allá del que se la encontraba, como si siguieran fijos en algo que todavía aguardaba en el camino. Algunos hombres se persignaban en cuanto la distinguían. Otros, dominados por la incredulidad, intentaban acercarse aún más, pero casi todos terminaban igual, con el cuerpo paralizado por el miedo, incapaces de decidir si estaban viendo a una mujer viva o a algo que ya no pertenecía a este mundo. Hubo un relato. You have one new message. Translating. Disney and Pixar's Hoppers is now available on Disney+. You could say that again.
Critics are calling it Pixar's funniest movie ever and a wildly entertaining ride. Blizzard Potato. It's certified fresh and verified hot. Now we party. This is incredible! Wow, I am clearing the rest of the day. Disney and Pixar's Hoppers, now available on Disney+. Rated PG. This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. Que se volvió especialmente conocido en la zona. Se cuenta que una noche un hombre regresaba a casa después de una jornada larga. Había pasado por el rumbo de Atizapán y tomaba el camino hacia Santa Mónica, cuando todavía aquel tramo conservaba mucho de su oscuridad antigua. No llevaba más compañía que su propio caballo y la costumbre de hacer ese recorrido casi sin pensar. La noche estaba fría y el aire tenía esa quietud que a veces antecede a la niebla. Al doblar en una parte del camino donde se alcanzaba a ver la silueta de una vieja casona, el hombre distinguió algo blanco junto a la barda. Creyó al principio que se trataba de una sábana colgada o quizá de una mujer detenida en la oscuridad. El caballo, sin embargo, no quiso seguir avanzando. Se plantó en seco, resopló y echó la cabeza hacia atrás como si oliera algo desagradable o intuyera un peligro invisible. El hombre intentó calmarlo, le habló en voz baja y alzó la vista otra vez. La figura seguía ahí. No se movía, pero ahora parecía más definida. Era una mujer vestida de claro con una falda amplia y el cuerpo erguido, mirando directamente hacia el camino. El hombre pensó en pedirle que se apartara o en preguntarle si necesitaba ayuda, pero en ese instante comprendió lo que le heló la sangre. No estaba parada junto a la barda, estaba del otro lado, dentro del terreno, detrás de una puerta cerrada que nadie había abierto, y aún así, la figura comenzó a avanzar hacia él como si ni la reja ni la oscuridad pudieran detenerla. No empujó la reja, no la rodeó, la atravesó. El hombre se quedó inmóvil viendo cómo aquella mujer blanca salía del interior de la propiedad sin tocar nada, deslizándose apenas sobre la tierra. El caballo se encabritó con violencia y por poco lo arroja al suelo. Entonces la aparición levantó un brazo, no para amenazarlo, sino como si fuera a señalar algo detrás de él. Pero el gesto hecho con aquella lentitud imposible fue suficiente. El hombre dio media vuelta y espoleó al caballo con todas sus fuerzas. Dicen que no dejó de correr hasta llegar a una casa cerca donde golpeó la puerta casi sin aliento, pálido, como si estuviera casi muerto. Cuando pudo hablar, solo dijo que había visto a la condesa y que ésta había salido de donde nadie podía salir. Desde entonces la leyenda se volvió más sombría. Ya no se decía solamente que una mujer blanca aparecía por los caminos de Santa Mónica, sino que era la propia condesa, condenada a vagar entre la hacienda, la vieja casona y los senderos donde alguna vez esperó un regreso que nunca ocurrió. Unos aseguraban que aparecía buscando al hombre que la dejó esperando, otros decían que vigilaba sus antiguas propiedades, incapaz de aceptar que el tiempo las había cambiado, y algunos más, quizá los más inquietos, creían que la condesa no buscaba a nadie en particular, sino que repetía eternamente el mismo recorrido de su última noche, sin poder comprender que su espera había terminado hace mucho tiempo. Los testimonios crecieron con los años. Había quienes afirmaban haber visto el bulto blanco flotando a la altura de los portones,
Otros juraban que al pasar de madrugada cerca de la hacienda se sentía que alguien los observaba desde alguna ventana aunque el lugar estuviera vacío. Una mujer dijo haber escuchado pasos en un corredor abandonado, pasos lentos, medidos como de alguien vestido con falda larga. Un velador aseguró que cierta noche al revisar la propiedad encontró una puerta abierta que siempre permanecía cerrada. Al acercarse para cerrarla, vio reflejada en un vidrio la silueta de una mujer detrás de él. Cuando quiso mirar otra vez al cristal, la figura había desaparecido. Lo más inquietante de la leyenda es que la condesa no se presenta como un espectro rabioso, sino como una aparición paciente. No corre, no grita, no se abalanza sobre nadie. Su sola presencia basta. Aparece en silencio, blanca y distante, como si todavía no entendiera del todo que el tiempo siguió avanzando sin ella. Y quizá por eso mismo provoca más miedo, porque hay fantasmas que asustan por lo que hacen, pero otros asustan simplemente por la forma en que permanecen. Hoy en día dicen que a veces cuando baja la niebla o cuando las calles se quedan demasiado vacías, puede verse a una mujer blanca cerca de una barda, de un portón o de una construcción vieja. Al principio parece una persona cualquiera, pero si uno se queda mirándola demasiado tiempo, nota que no camina del todo sobre el suelo, y si se acerca más de la cuenta, comprende con horror que esa figura no está llegando a ninguna parte, solo sigue ahí, atrapada entre el camino y la espera. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.